Soy César Abuey y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile. Ya 10:35 y tenemos en el estudio a María José Cumplido, que ha estado muchas veces en este programa y en otros de Radio Universidad de Chile como historiadora y sobre todo como escritora, presentando sus distintos libros e investigaciones que revisan la historia de Chile con perspectiva de género muy potente. Pero ahora le estamos dando la bienvenida como directora ejecutiva de Fundación Iguales. Cote, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias por invitarme otra vez. Sí, feliz de invitarte en este nuevo rol, encanta. ¿no? Es interesante. Ahora, quizás la primera pregunta es ¿cómo sientes tú que toda tu trayectoria como investigadora, como una de las cabezas detrás de Memoria Chilena, ese sitio fundamental para quienes nos interesa la historia y el presente de Chile, como escritora exitosa que ha publicado esta serie de libros importantes, entre ellas Mujeres Rebeldes, ¿cierto? Mujeres, las 10 marchas que cambiaron Chile, que es tu más reciente libro. ¿Cómo sientes que todo ese trabajo hoy día te ayuda a sostener este desafío tremendo que es estar a la cabeza de Fundación Iguales? Qué buena pregunta. Yo creo que como mi trabajo, creo que siempre ha estado atravesado por la justicia. Y eso tiene que ver con Memoria Chilena, divulgar, ¿verdad? Llevar ese conocimiento a un público amplio, rescatar la historia de las mujeres en Chile. Y esa justicia, ese, digamos, poner arriba de la mesa esos personajes, ¿verdad? Que han estado invisibilizados, tiene obviamente mucha relación también con las diversidades sexuales. Y creo que la historia también, es muy relevante para saber cómo fue que llegamos acá, ¿verdad? Y qué es lo que estamos imaginando para el futuro. Por eso, para mí, por ejemplo, es muy importante conocer la historia de la lucha de la diversidad sexual, ¿verdad? Para mí es muy relevante, por ejemplo, que la primera protesta LGBTQ sea el año 73, en abril del 73, unos meses antes del golpe, y que eso también haya estado muy invisibilizado, ¿no? No es una protesta demasiado conocida, yo creo. Pero es relevante porque habla también de una historia de Chile, ¿cierto?, de la que desconocemos muchísimo. Uh-huh. Ahora, ahí, claro, no puede hacer ese cruce, también ese cruce de decir, no siempre las cosas han sido así, han sido peores y en algunas cosas han sido mejores en otras cosas también. Y también tenemos una historia que nos cruza, ¿no? Luego, hoy día vivimos en un tiempo en donde la sociedad civil organizada, las ONG y las fundaciones tienen un rol. Contemos un poco qué es lo que hace exactamente Fundación Iguales para luego irnos a los desafíos presentes. Bueno, Fundación Iguales lleva más de una década trabajando por la no discriminación, por el fin de la violencia, ¿verdad? Y por algo tan básico como la igualdad ante la ley, ¿cierto? En ese sentido ha llevado adelante causas muy relevantes como el matrimonio igualitario, ¿verdad? Entre muchas otras, la ley antidiscriminación, etcétera. Y también la Fundación se preocupa mucho de las capacitaciones. Trabajamos con colegios, trabajamos con docentes, con apoderados, también trabajamos con empresas, justamente para, desde distintos puntos de vista, hacer este cambio cultural que permita, digamos, que una persona de la comunidad LGBTQ tenga las mismas posibilidades que alguien heterosexual y, efectivamente, pueda tener la libertad de elegir la vida que quiere. Uh-huh. Ahora es interesante cuando hablas, ¿cierto?, de lo que necesitamos una transformación cultural. Sí. Porque una de las cosas que ha pasado también en términos de equidad de género, ¿no?, ha tenido que ver con que existe una intencionalidad en la ley, diríamos, ¿no? Se ha dado una pelea y ha existido distintas organizaciones desde la sociedad civil y desde los movimientos sociales a decir esto es importante que suceda. Luego, el cambio cultural que permite que eso que es legal no sea sancionado socialmente, todavía es una tremenda pelea, ¿no? ¿Y cómo trabajamos ahí? Sí, o sea, el cambio cultural es lo más difícil porque es algo que se tiene que ejercer todos los días. Pero cuando se ha podido aprobar ciertas leyes, voy a poner el ejemplo del matrimonio igualitario, es justamente cuando ese cambio cultural ya se dio.
Hay que recordar que el matrimonio igualitario tenía una alta aprobación en la ciudadanía, cosa que hace 30 años era algo impensado. Entonces, hay un trabajo que tiene que ver con la visibilización, con la educación, con la capacitación, con la exposición también, que da cuenta también de cómo como activistas también debemos volvernos referencia para que otros lo vean, ¿no? Y comprendan, digamos, que hay personas LGBTQ, que existe, que han existido toda la vida y que, dada la discriminación, su vida es distinta, su vida o reciben más violencia, ¿verdad? Más discriminación y más exclusión de la sociedad. Uh-huh. Y cuando las personas ven eso en un ser humano, digamos, común y corriente, carne y hueso, ahí también hay un chip que cambia. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando padres, ¿verdad?, que tienen hijos gay, lesbianas, etcétera, que probablemente sin esa realidad estarían pensando igual que hace 20 años. Uh-huh. Pero esa transformación, que es lenta, por cierto, se va dando cuando hay referencias, cuando también hay experiencias vitales respecto a eso, cualquiera de estos sea. Debo recordar, obviamente, que el asesinato de Daniel Zamudio movilizó también a muchas personas que encontraron este crimen horroroso y que quizás nunca habían, digamos, se habían enfrentado a una realidad así, pero ese hito también cambia mucho la mentalidad, yo diría, de Chile en general. Ahora, ahí hay desafíos. Voy a ir a eso. Primero recordarles que conversamos con María José Cumplido, historiadora, escritora, directora ejecutiva de Fundación Iguales, porque, claro, tú dices, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario se da una vez que hay un acuerdo social, diríamos, mayoritario de decir esto es importante que suceda. Pero luego pasan cosas como lo que ha sucedido en las últimas semanas respecto al Día de la Visibilidad Lésbica, que inmediatamente genera la aparición de ciertas voces al interior de nuestra sociedad que siguen siendo ultraconservadoras y que a lo mejor no son tantas, pero son muy, muy bulliciosas. Bueno, mira, yo creo que la polémica de la visibilidad lésbica tiene dos patas. Una, creo que está encapsulada en redes sociales. No sé, mi mamá no se enteró, por ejemplo. Y en segundo lugar, hay una polémica que me resulta bien extraña, porque el argumento de lesbianas o banderas lo encuentro bien ridículo porque pueden ser ambas, ¿verdad? Como a mí me encanta el 18, me encanta Chile y también me encanta el lesbianismo, ¿verdad? Entonces, son cosas que conviven. Pero ahora, para ser justa, creo que hay entre sectores, digamos, progresistas y sectores ultraconservadores una polémica por la bandera que yo creo que tiene una marca importante en lo que pasó en Valparaíso. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, hay una... Recordemos, entre paréntesis, que hubo un acto sí. Que se vinculó con la campaña del apruebo en ese momento, sí. Performado por activistas trans que utilizaron la bandera de una manera polémica. Poco decorosa. Poco decorosa. Vamos a ser elegantes. Vamos a ser elegantes. Pero ellas no querían ser elegantes. De eso exactamente se trataba el punto. Claro. Y se trataba la performance. Claro, entonces yo entiendo que de grupos conservadores que idolatran la bandera haya una sospecha sobre estas personas y su relación. Entonces, en el fondo, creo que ese antecedente también infló esta polémica del Día de la Visibilidad Lésbica, que si uno lo mira objetivamente, la verdad es que pueden convivir. Y no creo que haya un problema tampoco en tener dos fechas en un mismo día. O sea, de hecho, pasa mucho. Pasa mucho. Hay gente que nació el 24 o el 25 de diciembre y no creo que Cristo esté enojado con ellos. Yo nací el Día del Libro, imagínate cómo celebro. Claro. pero pienso que también existe, quizás, como tú dices, se toma una simbolización de ciertos valores, ¿cierto? Y de valores que se supone que parecieran contrapuestos. Entonces está la idea de una idea conservadora de patria, una idea conservadora de familia, una idea conservadora de sociedad versus esta idea liberal que es más abierta, etcétera. Y ahí el diálogo se hace muy difícil. Y uno de los trabajos que hacen ustedes desde Fundación Iguales tiene que ver con encontremos espacios para el diálogo. Por cierto, y encontremos espacios para que no todo sea blanco y negro, porque como te decía, hay grises, ¿verdad? Y creo que este binarismo discursivo es muy propio de Twitter y es muy propio de redes sociales.
Probablemente si yo me siento, y tengo amigos muy conservadores, con ellos hablar de esta polémica, el diálogo va a ser distinto. Ahora, también lo que me llama la atención es que yo creo que también el gobierno no puede quedarse meramente en símbolos, ¿verdad? Porque el Día de la Visibilidad Lésbica es un símbolo, ¿cierto? Parte del cambio cultural, pero no podemos quedarnos solo en eso. Yo creo que hay que avanzar también en leyes y reformas súper necesarias, como, voy a poner un ejemplo que a mí me parece urgente, que es la reforma a la ley antidiscriminación, ¿no? ¿Y por qué la queremos reformar? Porque como está hoy la ley, el Estado no previene la discriminación, ¿no? Y lo que hablábamos antes, para prevenir la discriminación necesita educación, capacitación, ¿verdad? Impulsar el cambio cultural. Y eso a través de una institucionalidad que sea transversal a todos los ministerios, que no esté, digamos, fragmentada. Y yo creo que esa ley hay que ponerle urgencia porque es urgente y, digamos, con esa ley, con esa institucionalidad, cambias la vida de las personas, mejoras la vida de las personas rápidamente. Ahora, vinculemos una cosa con la otra, ¿no? El tema, la polémica respecto a la fecha del Día de la Visibilidad Lésbica tenía que ver con la conmemoración de un asesinato. Sí, claro. Y claro, y ahí uno dice, bueno, ¿por qué esa fecha y para qué sirve un Día de la Visibilidad, ¿no? Y quizás ahí aparece lo que tú decías al principio, Cote, de hacer conciencia de que en Chile hay grupos humanos que mueren más que otros en manos de otros grupos. Claro. ¿No? Entonces, cuando hablamos de los feminicidios, por supuesto, o sea, el año pasado terminamos con 54 feminicidios en Chile. La cifra es brutal, ¿no? Se logró instalar la idea de que en nuestro país todavía hay mujeres que son asesinadas por cuanto son mujeres, por cuanto vivimos en una sociedad que dice que las mujeres... o que se ha construido enseñándole a hombres que las mujeres son su propiedad, que las mujeres no están subyugadas a ellos y que son secundarias en términos de derechos, ¿no? Luego, ser mujer y ser lesbiana es una doble exposición a la vulneración. Ser mujer, ser lesbiana, ser indígena o migrante, y ahí vamos sumando, ¿no? La transexualidad de la vulneración. Primero tenemos que verlo. ¿Tú sientes que lo hemos visto suficiente o seguimos hablando entre nosotros? Yo creo que seguimos hablando entre nosotros. Creo que, como te decía, a propósito de esta muerte, ¿verdad?, de Mónica Briones en plena dictadura, creo que esa historia, ¿verdad?, no está socializada, por así decirlo. No es algo, la historia de la diversidad sexual con todos estos asesinatos, con todas estas protestas, con todas estas persecuciones, no es algo que esté en el sentido común, ¿verdad? O sea, parte, por ejemplo, qué sé yo, de ramos de historia, ¿verdad? O sea, una historia que se pueda ir a ver al Museo de la Memoria, ¿verdad? Que a mí me parecería eso quizás mucho más relevante que un día, porque efectivamente yo creo que el Día de la Visibilidad Lésbica lo sabríamos unas pocas personas, así como yo no tenía idea que ese mismo día era el Día de la Bandera, ¿verdad? Y eso funciona más o menos con todos los días. Entonces yo creo que detrás de este símbolo de intentar, ¿verdad?, poner en la palestra ciertas fechas históricas, creo que hay que ir con mayor fuerza, con mayor coraje a pensar qué historia de Chile estamos contando también. Bueno, ahí hay un desafío tremendo. Ahora, nosotros hemos hablado muchas veces, y ustedes pueden revisar, están ahí en YouTube, los cuestión de gustos que hemos hecho con la Cote Cumplido. Y en el último, que fue este que filmamos, que pues, para Uchile TV también, que quedó tan bonito, con la participación de Paloma, mi gata, hablábamos respecto a la importancia de la representación, de poder mirarnos en otras mujeres, en nuestro caso, ¿no? Y decir, mira, hay mujeres que han hecho esto antes y que han aportado. Tengo un lugar donde ponerme. Y yo creo que tú y yo somos es muy claro que hemos vivido un cambio generacional en términos de que cuando nosotros éramos chicas no había esta idea de mujeres lesbianas potentes. Me acuerdo de una entrevista con Mariali Rivas donde me decía eso. Yo no sabía que había otras como yo. De repente supe de Sandra Mianovich y Celeste Carvalho y me voló la cabeza, ¿no? Hoy día eso sí ha cambiado. Sí, profundamente. Desde Fundación Igual, que ustedes trabajan mucho con comunidades educativas, con colegios, ¿cómo ves que esto ha avanzado y dónde ves que todavía hay mucho trabajo por hacer?
Mira, yo creo que ha avanzado mucho justamente por el acceso a la representación y eso yo creo que Internet también, el acceso a la información, el acceso a series, a películas, ¿verdad? A blogs, etcétera, permitió que muchas personas vieran que no estaban solos y que habían otras personas como nosotros en el mundo, ¿cierto? Sin embargo, claro, uno ve la alfabetización digital, el acceso a Internet, el acceso a contenido, que hay una desigualdad importante en nuestro país. ¿Para qué decir el hecho de que tú puedas conocerlo, pero habites en círculos familiares o círculos sociales, digamos, conservadores, que te echan de la casa, ¿verdad? O te golpean por el mero hecho de denunciar que quizás podría ser que tienes otra orientación sexual. Entonces yo creo que ahí está el gran problema, ¿verdad? De cómo ciertos grupos, ¿verdad?, están cerrados a la posibilidad de la existencia de personas con otra orientación sexual y derechamente otros grupos que no creen en la igualdad ante la ley, ¿no? Por lo tanto, no creen que personas de la comunidad LGBTQ tengan efectivamente los mismos derechos. Y ahí yo creo que es donde hay que ir al cambio cultural, ¿verdad? Ahí es donde, digamos, hay personas en peligro, ¿verdad? Que están siendo racionalmente excluidas de las comunidades y de ahí deviene toda la violencia que vemos, yo diría, todos los días. Y eso lo vemos en los colegios, ¿verdad? Como padres le enseñan a sus hijos que ese otro es distinto, por lo tanto hay bullying que provoca suicidio, ¿verdad? En niños, niñas, ¿verdad? Suicidios, a 15 años, 13 años, lo que a mí me parece horroroso. Y bueno, hay una serie de violencias, ¿verdad?, cotidianas que, como te decía, no tienen ningún respaldo hoy día o muy poco respaldo en el Estado para justamente proteger a esas personas de esta violencia estructural que viven. Claro, ahí hay un trabajo doble que hacer, ¿no? Así Lo que es. hablábamos al principio, la importancia de que el Estado instale protocolos, leyes, Exacto. estructuras, y por otro lado todo el espacio que tiene que ver con los imaginarios, en los que tú y yo trabajamos, Exactamente. ¿cierto? Y analizar y pensar qué es lo que estamos recibiendo. Bueno, hay una tarea importante para la Fundación Iguales, para todas las organizaciones vinculadas con la lucha por la equidad de derechos y para una vida íntegra y segura para la comunidad LGTB. Hemos conversado con María José Cumplido, historiadora, escritora y directora ejecutiva de Fundación Iguales. Cote, un placer tenerte en el Muchas estudio. gracias, querida, como siempre. Y nosotros despedimos a propósito de lo que decías de los suicidios y del bullying. Los jueves a las 6 de la tarde tenemos un nuevo programa acá en Radio Universidad de Chile que se llama Sintoniza tu salud mental, Muy que bien. hacemos junto al Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Muy bien, muy bien. Y hoy día vamos a estar hablando de autolesiones en adolescentes, contagio social y suicidio. Así que es un tremendo, tremendo tema. Les dejamos invitados a las 6 de la tarde hoy día en Sintoniza tu salud mental y mañana a las 10 regresa un nuevo semáforo. ¡Chau!